Bueno, pues tras la inauguración comenzamos con la presentación de los trabajos de investigación. El primero de ellos lleva por título Evaluación de la eficacia y seguridad de una lágrima artificial con dos humectantes. Y ha sido realizado y será presentado por Ana González, Alba Hidalgo, Aida Caguas y Carmen Navarro. Así que, Alba, cuando quieras. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la presentación. Para ello, primero haré una introducción sobre el tema, después plantearé la hipótesis y objetivos que nos planteamos al comienzo del estudio y, por último, hablaré brevemente sobre la superficie ocular, la película lagrimal y el ojo seco. Después, mi compañera Aida hablará sobre las lágrimas artificiales y explicará el material y método que utilizamos en el estudio. Ana comentará los resultados que obtuvimos y Carmen los discutirá y explicará las conclusiones finales a las que llegamos. Bueno, la enfermedad de ojo seco es una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y de la superficie ocular con gran prevalencia a nivel mundial. De hecho, los últimos estudios estiman que hasta un 60% de la población padece la enfermedad actualmente y presenta unos síntomas que disminuyen la calidad de vida del paciente. Por ello, es importante realizar un diagnóstico precoz y aplicar un tratamiento adecuado en cada caso. Actualmente, la herramienta más conocida para aliviar los signos y síntomas de la enfermedad es el uso de lágrimas artificiales, que pretenden imitar las características físico-químicas de la lágrima natural y mejorar sus propiedades. La lágrima del estudio tiene base líquida y textura viscosa y está compuesta por dos humectantes, ácido hialurónico e hidroxietilcelulosa, y está indicada en pacientes con sequedad ocular moderada severa. La hipótesis en la que se fundamenta el estudio es que tras instilar 2 veces al día durante un mes la lágrima, encontraríamos una mejora significativa en las pruebas objetivas y subjetivas de los participantes. El objetivo que nos planteamos en el estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de esta lágrima mediante una serie de pruebas objetivas, como fueron la altura de menisco lagrimal, el tiempo de rotura lagrimal, el enrojecimiento vulvar, el espesor de la capa lipídica y las tinciones corneales y conjuntivales. También nos apoyamos en 2 test subjetivos, el OSDI y el VAS, y en 2 cuestionarios. Uno que realizamos antes de comenzar con el estudio, que nos sirvió para filtrar la muestra, y uno que realizamos al final, que nos sirvió para conocer la opinión de los participantes. Bueno, voy a hablar brevemente sobre las estructuras de la superficie ocular. La córnea es un tejido avascular y transparente que tiene función protectora y óptica. El limbo esclerocorneal se encarga de la nutrición y cicatrización corneal y de las respuestas a la hipersensibilidad. La conjuntiva es una membrana mucosa que se encarga de producir mucina, que es indispensable para la estabilidad de la película lagrimal. Los párpados son la primera barrera mecánica de la superficie ocular y además se encargan de renovar y repartir la película lagrimal con el parpadeo. Y por último, las glándulas de meibomio son unas glándulas de secreción sebácea que se encuentran a lo largo de los tarsos palpebrales y se encargan de generar el componente principal de la capa más externa de la capa lipídica. Bueno, la película lagrimal es la primera superficie óptica del ojo y tiene un pH entre 7,3 y 7,7. Está formada por agua, electrolitos, mucinas, proteínas y lípidos y la componen 3 capas: la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucínica. La capa lipídica es la capa más superficial y se forma a partir de la secreción de las glándulas de meibomio y de las glándulas accesorias de Zeiss-Simol. Sus funciones son ralentizar la evaporación de la capa acuosa, reducir la tensión superficial, estabilizar la película lagrimal y también tiene función antimicrobiana. La capa acuosa es la capa intermedia y la más extensa y está secretada por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfram. Y tiene la función de suministrar oxígeno al epitelio corneal, proporcionar una superficie óptica lisa y eliminar cuerpos extraños, detritus y microorganismos. Y por último, la capa mucínica, que es la más interna y es secretada por las células caliciformes y las criptas de Henle, y se encarga de adherir la película lagrimal a la superficie ocular y también tiene función hidratante, lubricante y bacteriostática. El aparato lagrimal
Regula la producción, liberación y eliminación de las lágrimas para mantener un ambiente homeostático en la superficie ocular. Consta de un sistema secretor que está formado por las glándulas lagrimales principal y accesorias, de un sistema de distribución que lo conforman los párpados y el menisco lagrimal, y de un sistema excretor que lo conforman los canalículos lagrimales. Y además cabe destacar que existen dos tipos de secreción lagrimal, la basal y la refleja. Una característica muy importante de la película lagrimal es la osmolaridad, que es la concentración de sales en un medio acuoso. Está muy relacionada con la enfermedad de ojo seco, ya que uno de sus principales mecanismos es la hiperosmolaridad y puede deberse a una disminución del volumen de la película lagrimal o a un aumento de la evaporación de la misma. Bueno, la película lagrimal puede verse alterada y las alteraciones que podemos encontrar son las que aparecen en pantalla. Las 4 primeras comparten características como inestabilidad, discontinuidad o ausencia de la película lagrimal, mientras que en el último hay un problema en la excreción lagrimal. ¿Qué puede causar estas alteraciones? Pues bueno, hay una serie de factores extrínsecos e intrínsecos y además hay factores de riesgo como la edad y el sexo. La secreción empieza a disminuir a los 25 años, pero no es hasta los 50 cuando su producción se encuentra por debajo de las necesidades oculares. Además, también hay factores ambientales como la temperatura, la baja humedad y las corrientes de aire que afectan negativamente. Una exposición excesiva a pantallas también influye negativamente en la película lagrimal, ya que reduce el tiempo de rotura lagrimal y la frecuencia de parpadeo. Las lentes de contacto no dejan de ser un cuerpo extraño que divide la película lagrimal en dos, por lo que también afecta negativamente, y también hay factores que influyen, como son factores hormonales, nutricionales y farmacológicos. Y bueno, en cuanto a la enfermedad de ojo seco, ¿qué es? Pues bueno, es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal. Esto conlleva a que se produzca una hiperosmolaridad y a que se inflame la superficie ocular, que es lo que conlleva al paciente a presentar esa sintomatología. El esquema que aparece en pantalla es la clasificación de 2007 según el DIUS que se hizo de la enfermedad de ojo seco. Se tenían únicamente en cuenta los signos que presentaba el paciente y se dividía en ojo seco evaporativo y por falta de secreción acuosa. Esta clasificación ha quedado obsoleta y actualmente se utiliza esta otra, que no solo tiene en cuenta los signos, sino también los síntomas y al tipo de paciente que no presenta sintomatología, pero sí que se encuentran signos de ojo seco en su superficie ocular. ¿Cómo diagnosticamos el ojo seco? Pues bueno, es importante conocer los síntomas, algunos de ellos son sensación de cuerpo extraño, dolor, picor, congestión conjuntival. También es importante conocer los signos, algunos de ellos son disminución del volumen de la película lagrimal, hiperosmolaridad y disfunción de las glándulas de meibomio. Y como no hay una prueba estrella que diagnostique por sí sola la enfermedad de ojo seco, es importante conocer las pruebas cuantitativas y cualitativas de las que disponemos para realizar un diagnóstico precoz y así poder aplicar un tratamiento adecuado en cada caso. Y por último, hablando de tratamientos, pues disponemos de sustitutos de la lágrima, como son las lágrimas artificiales y el suero autólogo. También disponemos de tratamientos de estimulación lagrimal, como los secretagogos y la neuroestimulación. También de tratamientos de conservación lagrimal, como los tapones lagrimales, las gafas con cámaras húmedas y las lentes de contacto. Y hay muchos más, pero en este caso hemos querido destacar la higiene palpebral, los fármacos antiinflamatorios y la vitamina A. Y ahora mi compañera Aida va a proceder a hablar sobre las lágrimas artificiales. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, esto por aquí. Vale, yo voy a hablaros de las lágrimas artificiales. ¿Vale? En cuanto a las lágrimas artificiales, sabemos que son productos farmacéuticos o sanitarios que alivian los síntomas de ojo seco que ha estado mencionando antes mi compañera. Para ello, lo que intenta es aproximarse a las características físico-químicas de una lágrima natural. Esas características físico-químicas podríamos destacar 4 entre ellas. La primera sería el pH, que sea neutro o ligeramente alcalino. En cuanto a la tensión superficial, sabemos que cuanta menos tensión superficial, mejor se va a distribuir sobre la superficie ocular. Y luego, en cuanto a la osmolaridad, como ha dicho mi compañera, en el ojo seco, una de sus características es la hiperosmolaridad. Por tanto, una lágrima artificial lo que intentará será ser hipoosmolar o isoosmolar, en torno más o menos en valores medios de 308
perdón, que me he despistado, 308 microosmol por litro. ¿Vale? Y luego, diferentes formas de presentación que podemos encontrar serían en monodosis, que sería para un solo uso y no tienen conservantes, luego multidosis convencionales, que lo que lleva son conservantes para evitar esa contaminación, y luego multidosis sin conservantes, que lo que lleva es integrado un sistema para evitar ese crecimiento de microorganismos. Vale, en cuanto a los componentes que podemos destacar serían conservantes, lípidos y polisacáridos. En los conservantes encontramos detergentes, oxidativos, tampones iónicos y otros. En cuanto a los lípidos, son esteres de ácidos grasos que se implican sobre todo en la función de lubricación. Y luego, por otro lado, en los polisacáridos encontramos mucílagos, dextranos y polímeros sintéticos. Y vamos a destacar sobre todo los mucopolisacáridos debido a que tienen una característica de una viscosidad muy variable. Esa viscosidad muy variable quiere decir que dependiendo de qué zona esté la sustancia, se va a comportar de una forma u otra. Por ejemplo, si estamos parpadeando, como va a haber un movimiento, ese movimiento va a hacer que esa viscosidad se reduzca, de manera que así la fricción que vaya a tener esa viscosidad, la fricción que vaya a hacer el párpado con la superficie ocular sea menos dura, ¿no? Entonces al final se daña mucho menos lo que es la superficie ocular. Y luego, por ejemplo, si no parpadeamos, mantenemos los ojos abiertos, lo que va a ocurrir es que esa viscosidad va a aumentar y de esa manera se va a retener la lágrima más tiempo. Y aquí vamos a destacar sobre todo principalmente al ácido hialurónico, porque tiene unas características muy parecidas a la mucina, que es una de las capas que ha comentado nuestra compañera, y que además justo en nuestro estudio también es uno de los componentes principales de la lágrima que hemos utilizado. Bueno, ahora voy a pasar a hablaros de los materiales y los métodos. Vale, lo primero, la selección de la muestra. Hemos empezado con 72 participantes, de los cuales, a través de unos criterios de inclusión y de exclusión, nos hemos quedado al final con unos 38 participantes. De esos 38 participantes, 28 eran mujeres y 10 eran hombres. Y de los cuales, como hemos utilizado ambos ojos de cada uno, al final tenemos un total de 76 ojos. En cuanto a los criterios de inclusión y de exclusión que hemos utilizado, los de inclusión han sido mayores de 18 años y los de exclusión han sido todo lo que puede afectar al final a la superficie ocular. Usuarios de lentes de contacto, cirugías previas oculares, diabetes mellitus, embarazos o lactancias, también cualquier tipo de tratamiento sistémico o tratamientos oculares que puedan afectar a esa película lagrimal. Y luego cualquier tipo de alteraciones oculares o a lo mejor alergias a componentes. Vale, en cuanto al material que hemos utilizado, tenemos el consentimiento informado, luego cuestionarios, hojas de recogida de datos, test subjetivos como el VAS y el OSDI, sistemas informáticos para el análisis de estadística, el Keratograph, 5M, que os hablaré luego, que es el instrumento que hemos utilizado para todas las pruebas objetivas, y luego hablaré un poco de la lágrima. Vale, en cuanto al consentimiento informado, simplemente al principio del estudio a todos los participantes se le entregaba para que supieran y conocieran todo en base a todo lo que iba a ir el estudio, sobre todo el tiempo de visitas, cuántas veces tenían que hacer esas visitas, los riesgos y beneficios que tenían. Luego, al principio, para hacer esa selección y ese criterio de exclusión y de inclusión, se les entregaba un cuestionario inicial con una serie de preguntas para ver cuántos al final iban a ser clasificados. Y luego, por último, al final del todo, se les entregaba luego otro cuestionario, que aquí nos interesaba mucho saber la opinión subjetiva que habían tenido los participantes tras el uso de la lágrima. Aquí hicimos una hoja, una ficha para la recogida de datos. En la parte de arriba se encontraría lo que es la primera visita y en la parte de abajo tendríamos la segunda. Luego, cuando se le pasaba, hacíamos las pruebas y ya se pasaban a entregarle las lágrimas, durante ese mes le entregábamos un informe, ¿no? Un cuestionario VAS, o sea, un test VAS, que es un test subjetivo. Aquí lo que intentábamos valorar, es que en una escala del 0 al 10, los pacientes nos aportaran su opinión de cómo se encontraban en cuanto al confort y en cuanto a la visión. Luego, el test OSDI es un test que utilizamos para gradar y clasificar la sintomatología de ojo seco. Entonces, consta de 12 preguntas que se le hacen a los sujetos en el momento en el que hacemos las pruebas objetivas. Al final se les hace esta prueba subjetiva. En ello, valoramos la frecuencia, queremos que el sujeto nos cuente al final esa frecuencia en la que siente y tiene esa sintomatología de ojo seco. Lo clasificamos del 0 al 100 y cuanto más alto es esa puntuación, más sintomatología de ojo seco tendrá.
Bueno, el SPSS es el programa de análisis estadístico que hemos utilizado para obtener todos los resultados de nuestro estudio. Luego, el elemento principal de nuestro estudio se puede decir que es el Keratograph 5M de Oculus, ya que gracias a él hemos podido realizar todas las pruebas objetivas. Consta de, bueno, es un método que refleja los discos de Plácido, los proyecta en la córnea, de manera que luego podemos sacar imágenes topográficas para luego así valorar y hacer un seguimiento de cada paciente. Tiene un sistema de proyección, un sistema de iluminación y un sistema de aumento. En cuanto a la cantidad de pruebas que puede hacer, tenemos el TF-Scan, que evalúa la película lagrimal, el Meibo-Scan, que lo que hace es una detección y evaluación de si cambia o no cambia la morfología de las glándulas de meibomio. Luego sería un diagnóstico por imagen, en el Imaging. El LR-Scan lo que hace es valorar la hiperemia conjuntival. En la pupilometría lo que hace es valorar el tamaño pupilar dependiendo de diferentes simulaciones de luz. Y luego, por último, tenemos el Jaundice Dry Eye Report, que es un informe muy exhaustivo de ojo seco, en el que en nuestro estudio nos hemos apoyado mucho en la documentación que nos aportaba. Vale, aquí vamos a hablar de las pruebas. Voy a empezar a hablar de las pruebas que hemos utilizado, pruebas objetivas y que hemos hecho con el Keratograph. Esta primera es la altura del menisco lagrimal. Lo que hacemos es una toma de la imagen y valoramos, si veis a nivel superficial, justo donde está el circulito rojo, lo que medimos es la altura de ese menisco lagrimal. Entonces enfocamos ese menisco y con una regla milimetrada que nos facilita el programa, lo que hacemos es hacer una media. En cuanto al tiempo de rotura lagrimal, como podéis observar, es un vídeo que se pide al paciente que no parpadee, que mantenga el ojo abierto, finaliza la prueba a los 24 segundos y si os fijáis, por ejemplo, en los surcos que hay en la parte inferior, vemos que está viendo que se está empezando como a desdibujar. A ver si puedo. Entonces, luego lo que hace es pasarlo a un mapa a través de código de colores. Entonces, cuando empieza a ver el primer punto de ruptura es cuando se empieza a desdibujar esos discos de Plácido que ya no son tan homogéneos. Y entonces, a través de ese mapa de colores, luego nosotros lo que hacemos es gradarlo. El mismo programa te va a calcular el tiempo de ruptura, el primer tiempo de ruptura, y luego te va a calcular el tiempo de ruptura medio. Y en base a eso te calcula los gradas, ¿no? Luego, en cuanto al enrojecimiento vulvar, lo que vamos a hacer es una toma de la imagen y vamos a enfocar lo que son los vasos de la conjuntiva. De esta manera vamos a valorar y a gradar cuánto, en una escala que nos aporta el programa, cuánto de enrojecimiento tiene a nivel vulvar y a nivel limbal. Vale, en cuanto a las glándulas de meibomio, la prueba era un poco invasiva, se vertía el párpado de los pacientes, tanto el párpado superior como el párpado inferior, y se tomaba una imagen con luz infrarroja. Esta imagen nos permitía al final valorar en una escala que nos proporcionaba el programa, que es una escala de Jenvis, valorábamos en qué grado se podía encontrar ese paciente en cuanto a cantidad de glándulas, tortuosidad, atrofia. Y luego, esto de aquí, echábamos fluoresceína, instilábamos fluoresceína sódica en el ojo del paciente, decíamos que parpadeara un poco para eliminar restos y hacíamos un vídeo. En este vídeo lo que valoramos es a nivel corneal, si hay algún tipo de punteado, de keratitis, y luego también a nivel conjuntival. Le pedíamos que moviese el ojo y hacíamos un barrido. Y luego aquí lo que valoramos es el espesor de la capa lipídica. El espesor de la capa lipídica lo vamos a encontrar en ese patrón de interferometría, que como podéis ver, veis ese color que hay cuando se efectúa el movimiento. Ese color es el que nos va a determinar los diferentes tipos de patrones. Un patrón, por ejemplo, coloreado, como podría ser este, implica una capa gruesa, ¿vale? Una capa de espesor lipídico grueso. En cambio, uno normal tendría un color más amorfo y una delgada encontraríamos un patrón más marmóreo, más tirando a blanquecino. Bueno, en cuanto a la lágrima artificial que hemos utilizado en nuestro estudio, sabemos que tiene dos humectantes. Uno sería el ácido hialurónico, que tiene una concentración del 0,30%, y luego sabemos que es de alto peso molecular. En cuanto a la hidroxietilcelulosa, que es otro componente otro humectante que lleva, es una concentración del 0,10%. Las características que tiene son que es hipotónica,
sin fosfatos y se puede utilizar con lentes de contacto. Va a estar indicada para síntomas agudos de sequedad ocular o lagoftalmos y sequedad ocular por tratamiento o por cirugía. Y también para ojo seco, que sea por desajuste hormonal. Y luego entregaremos 2 cajas que tienen 20 monodosis cada una y de 0,35 milímetros. Vale, en cuanto al protocolo de examen y programación, esa primera visita se entregaba ese cuestionario inicial, pasaban ya a ser participantes de nuestro estudio, de ahí ya le citábamos un día y durante media hora se le hacían pruebas objetivas con el queratógrafo, las pruebas que hemos comentado, y luego se le pasaba el test subjetivo OSDI, se le hacía entrega del test VAS y de la lágrima y ya se le pasaba directamente a que el usuario estuviese durante un mes siguiendo ese tratamiento, instilando la gota 2 veces al día durante ese mes y luego se le volvía a citar para volver otra vez a gradar en las mismas condiciones, las mismas pruebas, tanto objetivas como subjetivas. Y por último se les entregaba un cuestionario final. Y bueno, ahora voy a dar paso a mi compañera que va a hablar de los resultados que hemos obtenido en este estudio. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a comentar los resultados que hemos obtenido. Hemos hecho un análisis estadístico a partir de los datos obtenidos y con ayuda del SPSS. En este caso, la muestra se divide en 2. La primera parte de la muestra consta de 38 sujetos en los que se han valorado las pruebas subjetivas y la otra parte son 76 ojos en el que se valoran las pruebas objetivas. Para verificar si los datos se ajustaban a la normalidad, hemos utilizado el test de contraste Kolmogorov-Smirnov, en el cual, si el p-valor era mayor a 0,05, para hacer una comparación de medias y conocer si hay cambios estadísticamente significativos, se utilizaba la t-STUDENT. Sin embargo, si el p-valor era menor a 0,05, utilizamos el test de Wilcoxon. Para hacer este análisis se ha tenido en cuenta diferentes características del paciente, como son la edad, el sexo y el test OSDI. Primero vamos a comentar las pruebas subjetivas, es decir, en las que los participantes han dado una respuesta, y la primera de ellas es el test OSDI, en el que se clasifica el ojo seco según la sintomatología. Hemos observado que antes del uso de la lágrima, un 39% de los participantes no tenían sintomatología, mientras que un 29% presentaban síntomas de ojo seco leve, un 16% ojo seco moderado y el mismo porcentaje ojo seco severo. Tras el uso de la lágrima se ha visto una disminución en los pacientes con ojo seco leve, aumentando así los pacientes sin sintomatología. Y en los pacientes con ojo seco moderado y severo se ha visto una disminución en la puntuación de este test. El cambio que esperamos es que la puntuación de este test disminuya, ya que, como ha dicho mi compañera Aida, un participante con ojo seco lo que tendrá son altos valores del test OSDI. En nuestros resultados hemos encontrado que sí que ha disminuido, pero el cambio no ha sido estadísticamente significativo. Como vemos en las tablas, en las gráficas, tanto en menores de 25 años como en mayores de 50, esta disminución se ha visto, por lo tanto es positivo, y también se ha visto la disminución en el sexo femenino y en el masculino, siendo mucho más notable en este. Luego, el otro test subjetivo es el VAS, en el que hemos observado que a medida que aumentaba la edad, también aumentaba la puntuación en cuanto a confort y calidad de visión que encontraban los participantes. La media de este test ha sido un 7/10 y también se ha observado que en cuanto a la clasificación de ojo seco, las puntuaciones tanto en el ojo seco leve como moderado y grave ha sido bastante aceptable. Ahora vamos a hablar de las pruebas objetivas, que son las que hemos medido nosotros, y la primera es la altura de menisco lagrimal, que en un paciente con ojo seco esta altura está disminuida, por lo que esperamos que con la aplicación de lágrima artificial el menisco aumente. Al contrario de lo que esperábamos, en nuestro estudio hemos encontrado que este menisco disminuye y además el cambio ha sido estadísticamente significativo. En cuanto a la edad, hemos visto disminución en todas las categorías, siendo más notable en los mayores de 50 años, y también hemos visto una disminución en el sexo femenino, mientras que en el masculino ha habido algo de aumento de este menisco, lo que es positivo. Comparando ahora la altura de menisco con el test subjetivo OSDI,
vemos que en todas las categorías correspondientes al ojo seco disminuye, exceptuando en el ojo seco severo, que sí que se ha visto un pequeño aumento de esta altura de menisco lagrimal, que también es algo positivo. Luego pasamos al tiempo de rotura lagrimal, que este tiempo de rotura lagrimal en un paciente con ojo seco será bajo, y también con el uso de la lágrima lo que queremos es que aumente. En nuestro estudio también hemos observado que el tiempo ha disminuido y además también ha sido un cambio estadísticamente significativo. Como vemos en las gráficas, ha disminuido tanto en todas las categorías de edad como de sexo, y también ha disminuido en todas las categorías de ojo seco, exceptuando en el ojo seco leve, que hemos visto algo de aumento de este tiempo de rotura. Luego está el espesor de la capa lipídica, que en la enfermedad de ojo seco este espesor suele ser una capa fina. Esperamos que la capa se normalice, y en el estudio hemos visto que no ha habido cambios, ni en las capas finas ni en las gruesas, simplemente no ha cambiado. Tanto en todas las categorías de edad como de sexo y en la sintomatología subjetiva se ha mantenido igual. Luego está el enrojecimiento vulvar, que es otro signo muy característico de ojo seco, y también esperamos que este disminuya con el uso de lágrima artificial. Sí que hemos encontrado una disminución, pero el cambio tampoco ha sido estadísticamente significativo. Esta disminución se ha visto mayormente en menores de 25 años y hasta los 50, y en el sexo femenino se ha mantenido constante, mientras que en el masculino ha disminuido, lo que también es positivo. En cuanto a tinciones conjuntivales y corneales, también se suelen encontrar en pacientes con ojo seco, y también esperamos que con el uso de lágrima disminuyan. También hemos encontrado en nuestros resultados que ha sido así, pero el cambio tampoco ha sido estadísticamente significativo. En cuanto a la edad, la mayor disminución la hemos encontrado en los menores de 25 años, y en cuanto al sexo se ha visto una disminución tanto en el femenino como en el masculino, lo que también es bastante positivo. Esas eran las conjuntivales. En las corneales, el mayor cambio ha sido en los mayores de 50 años, que hemos visto que han desaparecido casi todas las tinciones. Y también en el sexo masculino y femenino, siendo mucho más notable en el masculino. Cabe destacar que, a pesar de no haber encontrado cambios estadísticamente significativos y que en los valores que, según la hipótesis inicial, deberían aumentar, como son la altura de menisco, los valores se han mantenido normales. La altura de menisco, la medida post lágrima, es de 0,3 y el valor normal también es de 0,3. Y en el tiempo de rotura lagrimal, para que haya ojo seco, este valor debería ser menor a 10 segundos, pero hemos encontrado que la media es de 15,60. Por tanto, son valores normales, a pesar de que no se contemple la hipótesis que planteábamos. Por último, hicimos un cuestionario final en el que se preguntó a los pacientes diferentes preguntas subjetivas para conocer su experiencia. La primera de ellas es si seguirían usando la lágrima artificial, de los que el 50% afirmaron que sí, alrededor de un 29% dijeron que tal vez, y un 14% dijo que no la volvería a usar. También se preguntó que en caso de usar habitualmente otro tipo de lágrima artificial, si la cambiarían por la del estudio. Solamente el 16% afirmó que sí que la cambiaría, mientras que el 26% dijo que tal vez, y otro 26% dijo que no. Aquí hubo una alta tasa de no participación en la pregunta. También se preguntó si había sentido algún tipo de molestia durante el uso de la lágrima. Aquí más del 50% de los participantes no notó ningún tipo de incomodidad, mientras que el 38% sí que manifestó algún tipo de disconfort, como escozor, picor. Y luego también otra de las preguntas es si habían notado visión borrosa. El 40% afirmó que sí que notaba visión borrosa tras instilar la lágrima, pero de los cuales solamente el 2% afirmó que había durado durante varios minutos, mientras que en el 47% esta visión borrosa desaparecía a los pocos segundos. Por último, se preguntó el número de veces que se echarían la lágrima, ya que uno de nuestros objetivos era conocer si con 2 aplicaciones al día sería suficiente. El 62% afirmó que con 2 veces sí que era suficiente, pero el 28% dijo que necesitaría 3 veces o más para notar un alivio de los signos y síntomas de ojo seco. Y ahora va a pasar mi compañera Carmen a comentar la discusión del estudio.
Bueno, para acabar, una vez expuestos los resultados, vamos a pasar a discutirlos. En primer lugar, partiendo de la base de que nuestra muestra se componía de personas cuya edad oscilaba de los 18 años en adelante, obtuvimos resultados tales como que no existió una prevalencia en la enfermedad de ojo seco con respecto a la edad. Tenemos otros estudios en los que sí que se han encontrado que exista dicha relación entre la enfermedad de ojo seco y la edad, siendo esta que a medida que avanza la edad existen más síntomas característicos de la enfermedad de ojo seco. Al igual que en nuestro estudio también se han encontrado otros más antiguos, como el de TAN en 2015, en el cual no se ha encontrado tampoco una relación significativa entre la enfermedad de ojo seco y la edad. Por otro lado, en cuanto al sexo, partiendo de la base de que contábamos con 28 mujeres y tan solo 10 hombres, sí que se comprobó que hubo una prevalencia de la enfermedad de ojo seco en la mujer. Al igual ocurre en otros estudios como el del 2012 y, por el contrario, hay otros en los que se han encontrado que no tiene por qué haber una prevalencia entre la mujer y la enfermedad de ojo seco. Con ello, sería interesante que para posteriores investigaciones tuviéramos una muestra algo más amplia y heterogénea que tuviera características típicas de la enfermedad de ojo seco y así poder obtener resultados estadísticos más precisos. A continuación, hablaremos de las variables objetivas. De las 5 variables objetivas de las que constaba nuestro estudio, solo 2 de ellas, como son la altura de menisco lagrimal y el tiempo de rotura lagrimal no invasivo, tuvieron cambios los cuales supusieron una disminución de los valores y estos fueron estadísticamente significativos. Por otro lado, tenemos que el enrojecimiento vulvar y las tinciones, tanto corneales como conjuntivales, también tuvieron una disminución tras el uso de la lágrima, siendo esta disminución un aspecto positivo en cuanto a la mejora de los síntomas de sequedad ocular. Y por último, el espesor de la capa lipídica, cuyos valores se mantuvieron constantes tras el uso de la lágrima. Enfatizando un poco más en la altura de menisco lagrimal, que fue una de las variables que tuvo cambios significativos estadísticamente, tenemos que la media de la altura de este menisco antes del uso de la lágrima fue de 0,31 milímetros y la que se obtuvo tras el uso de la lágrima fue de 0,30, viendo así que se produjo una disminución de la altura del menisco lagrimal. Al igual ocurre en un estudio actual del 2020 que se realizó en la Universidad de Valladolid, pero también encontramos otro, como en el de Uracha Saldamando de 2018, en el que se observa que no hay un aumento del menisco lagrimal. En este último estudio del que he hablado, del 2018, se realizó un tratamiento con una lágrima artificial que tenía ácido hialurónico de concentración 0,1%. Y con esto y otros estudios que se han encontrado, se podría deducir o pensar que el estado hormonal influye en cierta parte o de cierta manera a lo que es la película lagrimal y la superficie ocular. Es por ello que, teniendo en cuenta que nuestra muestra se constaba fundamentalmente de mujeres, se puedan encontrar alteraciones en este parámetro como la altura de menisco lagrimal. En cuanto al tiempo de rotura lagrimal no invasivo, el NIVUT, se observó que el tiempo medio antes del uso de la lágrima fue de 16,79 segundos y el que se obtuvo tras el uso de la lágrima fue de 15,60, observando así esta disminución, aunque, como ha dicho mi compañera Ana, pese a que hay una disminución, estos valores siguen estando dentro de la norma. En un estudio del 2016, en el que se evaluó el tiempo de rotura lagrimal en relación con otra de las variables, como es el espesor de la capa lipídica, se obtuvo los mismos resultados que obtuvimos en el nuestro. Sin embargo, en el del 2018 de Maher se ha encontrado que sí que existe cierto aumento del tiempo de rotura lagrimal tras un tratamiento de la blefaritis. Si bien es verdad que este último estudio, pese a que se observa un aumento de esta variable, no fue significativo.
Con todo ello podríamos proponer o pensar que quizá para otros estudios sería interesante valorar que para tener un aumento de esta última variable del NIBUT, del tiempo de rotura lagrimal no invasivo, se podría aumentar o tener en cuenta también el espesor de la capa lipídica, ya que puede ser que un aumento de una conlleve un aumento de la otra y viceversa. En cuanto a las variables subjetivas, hablando del test de sintomatología OSDI, obtuvimos que la puntuación media antes del uso de la lágrima fue de 18,61 y el que se obtuvo después fue de 16,87. Se observó que, sobre todo en mujeres, había una puntuación mayor, lo cual indica que en mujeres había una mayor sintomatología en cuanto a la sequedad ocular, y se observó también que la disminución que se obtuvo fue sobre todo mayor en personas cuyas características fueron padecer ojo seco severo. Además, también obtenemos que en personas jóvenes, menores de 25 años y de edades algo más avanzadas, mayores a 50, también se obtuvo una mayor puntuación de este test de sintomatología. En otros estudios recientes, como el de García Márquez de 2022 o en 2020 McMoney, se observan exactamente los mismos resultados que en el nuestro. Y además, viendo otros estudios, también podemos corroborar que este cuestionario se considera válido y confiable en la captura de los efectos de la enfermedad de ojo seco y la calidad de vida de los sujetos. Y con todo ello también mencionar que en aspectos generales se produjo una disminución de la sintomatología tras el uso de la lágrima. Bien, hemos de destacar que, como hemos observado en los resultados, no se muestra ninguna correlación entre los síntomas y los signos que hemos observado. Es decir, que no hay una relación directa entre lo que los pacientes nos decían, nos describían sentir y lo que nosotros pudimos observar en las pruebas que les realizamos. También la muestra, el tamaño, la edad o el sexo puede influir de cierta manera en los resultados que obtuvimos, así como otros factores que podrían ser las fechas en las que se realizó el estudio, ya que coincidieron estaciones primaverales, lo que pudo llevar a conjuntivitis alérgicas. También coincidimos con esas épocas de altas temperaturas en las que, en la medida, una vez usada la lágrima, pudo influir en cierta manera en el resultado. Estas altas temperaturas provocaron ambientes secos y también el uso excesivo de aires acondicionados que en cierta manera pudo influir en la película lagrimal. Para finalizar, como conclusiones, tenemos que se produjo una disminución de la altura del menisco lagrimal estadísticamente significativa. Además, lo mismo ocurrió con el tiempo de rotura lagrimal no invasivo. No se encontraron cambios en la capa lipídica, al igual que en el enrojecimiento vulvar, cuyos valores se mantuvieron constantes. Se produjeron leves tinciones, tanto corneales como conjuntivales, las cuales no fueron estadísticamente significativas, y lo mismo ocurrió con la puntuación OSDI. Con todo ello, concluir finalmente que existió una disparidad de los resultados objetivos con respecto de los subjetivos. Y ya para acabar, para posibles vías de trabajo proponemos nuevos métodos en los que se tengan en cuenta nuevos parámetros como la osmolaridad de la lágrima, el aumento del uso de la frecuencia en cuanto al uso de la lágrima, en vez de instilarla 2 veces, quizás 3 o 4 o lo que el paciente en sí demande. Enfatizar sobre todo en pacientes con enfermedad de ojo seco, visto que en estos sí que se ha producido una disminución de los síntomas, y aumentar el tamaño de la muestra para que los resultados estadísticos sean algo más precisos. Y con todo ello, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muy bien, chicas. Enhorabuena por la brillante exposición. Pues nada, tenemos unos minutos, así que abrimos el turno de preguntas. Si aquí tiene alguna cuestión respecto a este trabajo. Porque el objetivo era
y solo 2 respiraciones al día se podía conseguir la eficacia y seguridad que los pacientes referían en cuanto a variar los síntomas. Lo tiene apretado. Aprovecho ya a preguntaros. Es un poco puñetera porque me estaba fijando en los resultados y comentabais que el Nicwood sí que había tenido un resultado además un poco negativo, pero la capa lipídica no. Y como luego las conclusiones también decíais que tiene una relación en principio directa, ¿por qué creéis que no habéis tenido resultados en la capa lipídica? Como bien ha comentado mi compañera Aida, entre los componentes de la lágrima no se encuentran los lípidos. Por lo tanto, no esperábamos una mejora en el espesor de la capa lipídica, pero sí que consideramos interesante valorarla para conocer las características de los ojos de cada paciente. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Recomendaríais, después de esta exposición, recomendaríais realmente el uso de lágrima artificial en personas que no tengan ojo seco? Después de la exposición, ¿recomendaríais el uso de lágrima artificial en general en la población? ¿Te refieres a lágrima en general o a esta lágrima del estudio? No, lágrima artificial en general. Pues sí que la recomendaríamos, pero siempre dependiendo de las características de cada paciente, porque como hemos dicho es muy importante valorar el diagnóstico de un ojo seco y es importante conocer tanto las características de la lágrima como los signos y síntomas de cada paciente para recomendar tanto esta lágrima como cualquier otra. ¿Y en particular esta? Lo mismo, hay que valorar los síntomas de cada participante, porque en unos es verdad que ha ido muy bien y dependiendo de las características, en otros no tanto. Gracias. Entonces, eso quiere decir que sería muy importante hacer un estudio antes de comprarnos una lágrima al azar. Bueno, como hemos podido hablar y como habéis visto en el estudio, el tema del ojo seco es un tema muy conflictivo que cuesta mucho abordarlo. Entonces sí que es muy interesante porque normalmente como que se usa el tema de la lágrima artificial como un tratamiento, pero se suele como derivar, ¿no? Enseguida te asignan ojo seco y enseguida utilizas la lágrima artificial. Y entonces es muy importante y hacemos bastante hincapié en que es necesario todo el rato valorar unas pruebas objetivas y subjetivas para saber en qué estado está esa película lagrimal, dónde está el fallo y cómo tratarlo y cómo abordarlo. Sí, visto esto sería muchísimo más correcto. Sí, evidentemente. efectivamente. El hacer un examen previo creemos que es fundamental y un poco la conclusión del estudio es ese. El ir a la farmacia a comprar cualquier lágrima, pues no nos vale, o no debería valer. Sí, porque esa es la norma, ¿no? Por lo menos lo que oyes. Si estoy poniendo una lágrima, fui a la farmacia y compré una lágrima. Eso es lo normal, ¿no? Que Eso es hagamos lo normal. todos, quiero decir. ¿No? Es que... Sí, lo hacemos todos, pero bueno, como profesionales sanitarios de primer orden, llegan muchos pacientes a nuestras ópticas y deberíamos tener la capacidad de poder, como dice Aida, diagnosticar o ver qué tipo de ojo seco tiene el paciente, porque no vale cualquier lágrima para todo el mundo. Muy interesante porque esto es la idea que se me ha quedado aquí. Sí, pues es un poco la conclusión a la que queríamos llegar, así que nos alegramos. De este trabajo. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más o damos paso? Venga, pues damos paso al siguiente grupo. Muchas gracias.